Buenas noches a todos, yo soy Sol David y esto es Detrás de la Puerta. Antes que nada quisiera agradecerles a todos por sus distintos correos electrónicos que he estado recibiendo. Entre ellos hay muchos que son muy interesantes, he estado tratando de contestarlos a todos lo más rápido que puedo. También he leído todos los comentarios y hay unos que son muy interesantes y suenan un tanto agresivos. Una que otra amenaza y una que otra sugerencia. Gracias a todos. Esta noche deseo hablar con ustedes acerca del tema de las palabras. He visto hoy en día que las palabras son tan poderosas que lastiman. Inclusive he visto en algunos casos, bueno, al menos en las noticias es lo que refleja, que hay ciertas palabras que también matan. Lo cual me pareció interesante y dije, es un buen tema para un video. Así que esta noche hablaré con ustedes cuáles son esas palabras que matan. Bienvenidos a todos, gracias por estar nuevamente conmigo. Pónganse cómodos, relájense y descubramos qué hay detrás de esto. Algo muy interesante que me sucedió a mí en lo personal es que antes de que yo pueda descubrir que existe una puerta en este cuarto oscuro donde yo solía vivir, yo vivía en un estado de ira. No comprendía que yo vivía en un estado de ira. Y ese cuarto oscuro al que yo siempre me refiero es simplemente el hecho de estar ciego, porque yo no me daba cuenta de que producto de mi ira no podía ver las cosas por lo que realmente eran. Cuando yo estaba en ese cuarto oscuro, que era mi estado de ira, que era algo constante, porque no, si tú te das cuenta, y lo mismo te sucede a ti, cuando tú tienes ira, alguien te puede decir algo y tú inmediatamente reaccionas. Y tal vez tú piensas que son las personas que están sacando la ira de ti, pero no es así. La ira siempre ha estado dentro de ti. Simplemente que esas personas hacen que salga a flote. Y no solamente son personas, pueden ser sucesos, pueden ser hechos, puede ser que perdiste la llave del auto, puede ser que alguien te rebasó en el tráfico, puede ser que tú viste en las noticias algo que te molestó o que tu partido preferido de fútbol no metió el gol que tú esperabas. Cuando tú tienes ira, la ira vive en ti. La ira te ciega de ver la verdad de las cosas. Cuando yo descubrí que tenía ira porque no lo sabía, no lo entendía de esta manera, ese descubrimiento, esa aceptación de mi parte, de simplemente darme cuenta y decir, es verdad, tengo ira, fue lo que me hizo, lo que permitió que yo pueda ver que existía una puerta para salir de ese cuarto oscuro. Y esa puerta al abrirla, lo que encontré del otro lado fue luz, solamente luz. Y esa luz poco a poco empezó a mostrarme las cosas por lo que realmente son y que siempre habían estado delante de mí, pero yo no podía verlas. Y no podía verlas porque estaba ciego de ira. Hay algo muy interesante que sucede cuando uno tiene ira. Y es que tú crees saber absolutamente de todo, pero es simplemente un conocimiento intelectual. Y me refiero a que tú cuando ves las cosas, tú crees entenderlas, tú crees comprenderlas, tú tienes una opinión de todas las cosas. Pero puede ser que un día opines de una forma con respecto a un tema y al día siguiente tu opinión cambie. Y al día siguiente vuelva a cambiar. Y no solamente eso, te vas a dar cuenta que eres un carrusel de emociones. Todo el tiempo estás entre triste, alegre, melancólico, enojado,
etcétera, etcétera, etcétera. Eres un carrusel de emociones y son pequeñas cositas las que te hacen reaccionar. Quiero decirles a todos que esa no es la verdadera forma de vivir. Lo sé porque ahora yo lo siento. Yo siento una total tranquilidad con respecto a todo. A todo. Tal vez les suene un poco irracional lo que estoy diciendo y comprendo que sea difícil de entender, especialmente cuando no puedes verlo por ti mismo. Pero, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que cuando tú tienes ira, tú eres fácilmente afectado, no solamente por las personas, los sucesos, no solamente por tus visiones que tengas de las cosas, pero también y en especial por las palabras. Las palabras te afectan y te afectan tanto que alguien te puede decir algo y te deprime. Alguien te puede decir algo y te alegra. Alguien te puede decir algo y te hace sentir poderoso. Alguien te puede decir algo y decides terminar tu vida. Ahora, ponte a analizar esto por un pequeño minuto. ¿Cómo es posible que las palabras puedan controlarme de esa manera? ¿Cómo es posible que yo sea controlado por palabras? Tal vez tú dirás, es normal que seamos controlados por palabras. Pero tú lo ves normal únicamente porque tú vives en ese estado con ira. Tú crees que es normal porque desde que tienes memoria has vivido de esta manera. Pero quiero decirte, hay otra manera, hay otra realidad paralela que tú has visto a veces. Ha habido momentos de claridad, pero como no lo comprendiste, desapareció. La única manera en la que tú puedas aprender de las cosas, pero no de manera solamente intelectual, porque la has ido aprendiendo, has ido creciendo y has estado escuchando lo que dicen tus padres, has escuchado lo que dicen las noticias, has escuchado lo que dicen los vecinos, has leído los periódicos, has leído un libro y ahora conoces todo, pero solamente es intelecto. Te lo prometo, cuando tú dejes la ira, empezarás a tener tu propia opinión por primera vez. A mí me costó muchísimo tiempo, muchísimos años, darme cuenta de que yo estaba siendo manipulado. Pero era simplemente porque estaba ciego. Vivía en ese cuarto oscuro y era simplemente de la ira. Ahora, en mi caso, no sé cómo será en el tuyo, pero en mi caso era porque yo resentía a mi madre. Y la única razón por la cual la resentía es porque yo no comprendía que cuando ella me corrigió en algún momento, ella lo hizo con ira y esa ira me la pasó a mí. Y esa misma ira yo la comencé a pasar a mis seres queridos. Y esto sucede, a todos los que me están escuchando, esto sucede y se sigue repitiendo por generación y generación y generación. La ira es algo que uno lo pasa, porque es algo espiritual, no es algo físico. La ira es un espíritu y ese espíritu vive en ti. Cuando tú eres un niño y tú resentiste algo, eso provocó que tú seas traumado espiritualmente y la ira comenzó a vivir en ti. Y la ira ha estado viviendo contigo desde ese momento. Desde ese momento tú has vivido con ira. Y es la ira lo que está evitando que tú veas la realidad de las cosas. Es únicamente porque tú tienes ira que tú tienes un ego del tamaño de una montaña. El ego es simplemente lo que mantiene viva la ira.
¿Y a qué me refiero? Si una persona te dice que eres una persona buena porque hiciste algo bueno, de repente tu ego se infla. Si una persona te dice que eres una persona mala, tu ego comienza a entrar en conflicto. Si tú estás caminando por la calle y alguien te dice que eres lindo o linda, o guapo o guapa, si te dice que sos feo o que sos fea, te afecta. Pero es únicamente porque tú tienes ira y no lo sabes. Ahora que yo ya no tengo más ira, no existe una sola palabra que me afecte. Y ustedes dirán, este hombre está loco, está hablando tonterías. Solamente analízalo por un momento. ¿Por qué o cómo es posible que por el simple hecho de que una persona me diga algo a mí, provoque que mi día brille como el sol o sea oscuro como la noche? ¿Cómo es eso posible? ¿Te das cuenta del control que tienen las palabras sobre ti? Y la única razón por la cual sucede eso es porque tú dependes de esas palabras. ¿Pero por qué? Porque tú vives simplemente en un estado persistente de alimentación al ego, si se lo puede llamar de alguna manera. Tú vives únicamente porque crees que es tu ego lo más importante. Y el ego es tan frágil que una palabra te puede inflar o te puede desinflar. Imagínate esas personas que han llegado al extremo de quitar sus vidas. Esas personas jamás se dieron cuenta de que su problema era la ira. Y lo único que tenían que hacer, lo único que tienes que hacer para liberarte de la ira es simplemente ir y perdonar a la persona con la cual tú tienes resentimiento. Tú me dirás, pero si no soy Dios para perdonar, solamente Dios perdona. De acuerdo, es porque intelectualmente tú lo entiendes así, pero ¿qué tipo de perdón me refiero yo? Perdonar es darte cuenta de que así como tú con ira no tuviste control en su momento e hiciste o dijiste algo y después te arrepentiste, de la misma manera esa persona, cuando te hizo algo a ti o cuando te dijo algo a ti, estaba con ira y no tenía control. Cuando tú tienes ira, no tienes el control. No tienes el control. Deja de creer que tú controlas las cosas. Es una ilusión. Es una ilusión. Estás siendo manipulado. Tú no lo ves. Estás siendo manipulado. La ira es un espíritu que vive en ti y te manipula. Tú eres su títere. Te hace creer que tú eres bueno, te hace creer que tú eres malo. Lo único que hace es persistentemente juzgarte. Y al juzgarte, tú cada vez crees que eres Dios para juzgar las cosas, juzgar el mundo, juzgarte a ti mismo. Y cuando tú haces eso, sigues en ese estado alejado de Dios, porque lo que estás haciendo es pecando. Porque el pecado, ¿qué es? El pecado no es ir y fumar, ir y beber, ir y tomar, ir y drogarte. Ese no es el pecado. El pecado es lo que viene después de eso. El juzgar. Acuérdate del principio, Adán y Eva. El diablo les vendió la mentira de que ellos podían ser dioses y saber el conocimiento del bien y del mal. Ahora, intelectualmente, ellos creen saber lo que es bien y lo que es mal, lo que está bien y lo que está mal. Así que constantemente durante toda la vida nosotros juzgamos. Hacemos algo bueno, somos buenos. Hacemos algo malo, somos malos. Y yo quiero que comprendas que no es verdad.
tú no sabes lo que está bien, no sabes lo que está mal. Es simplemente tu ego que no puede concebir la idea de que tú no sepas nada. Tu ego no te permite ver que eres una persona que ha sido creada únicamente para ser. Mi punto cuál es acerca de las palabras, porque creo que me estoy desviando un poquito, pero las palabras no son en ningún momento poderosas como para destruirte, no son poderosas, no son mágicamente poderosas para hacerte un hombre poderoso. Ahora, mira lo que hacen las personas con las palabras. Solamente, si no me crees, solamente piénsalo por un segundo. Las personas utilizan las palabras para manipularte. Por ejemplo, un hombre puede decirle a una mujer lo bonita que se ve, lo inteligente que es, y puede decirle muchas cosas que en mi país de origen nosotros llamamos piropos, no sé cómo lo llamarán ustedes, pero son únicamente palabras que están alabando el ego de la mujer. En el mismo caso, la mujer al hombre le dice palabras cuando quiere algo a cambio. El hombre también, cuando quiere algo a cambio, utiliza las palabras para manipular. ¿Por qué? ¿Y por qué puedes ser manipulado tú con palabras? Porque es tu ego que vive dentro de ti. Y es ego lo que está haciendo es alimentando ese espíritu de la ira. Cuando tú dejes la ira, tu ego empezará a morir. Cuando tú dejes la ira, porque yo recuerdo cuando yo fui y perdoné y dejé la ira ir, fue los días que vinieron después de eso, yo sentí que estaba muriendo, me dolía físicamente, yo sentía dolor. Lo que yo no comprendía en ese momento era que mi ego estaba muriendo. Mi ego estaba muriendo. Yo en muchos de mis videos, si no lo has escuchado, yo les digo que yo no sé absolutamente nada. Y es increíble no saber nada. Porque todo empiezo a descubrirlo de a poquito, las cosas más sencillas. Yo jamás me hubiera imaginado que yo no sabía. Si tú me preguntabas de cualquier tema, yo te iba a dar mi opinión, pero no iba a ser una opinión mía, iba a ser algo que yo escuché, que yo leí, que yo vi que alguien más dijo. Ahora yo estoy recién empezando a expresar mi opinión, porque recién, desde que dejé la ira, recién empecé a ser yo mismo. Y la ira nunca me dejó ser yo mismo. Era una persona que vivía en un carrusel de emociones. Era una persona que no tenía control. Era una persona que vivía juzgándome. Era una persona que, producto de ese dolor que yo sentía, de juzgarme a mí mismo y creer que soy una mala persona, producto de ese dolor era que yo me encontraba haciendo un montón de cosas para alejar ese dolor de mí. Como tomar, como hobbies, como ir al gimnasio. Esas mismas cosas que tú estás haciendo para evitar el dolor que tú sientes, ese dolor emocional. Quiero decirte que no te ayuda absolutamente nada y estoy seguro que tú a este momento, a este punto de tu vida, tú te das cuenta de que no está ayudándote en absolutamente nada, porque una vez de que pasa el efecto, vuelves a encontrarte con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Es que sigues en ese cuarto oscuro. Sigues en ese cuarto oscuro y no sabes cómo salir. Lo único que tienes que hacer es ir y perdonar. Pero tienes que ir. No puedes agarrar y enviar un mensaje por WhatsApp o por Facebook, porque no existe ningún valor en eso. Si es que, en mi caso, yo tuve que hacer una llamada para perdonar, pero es porque yo vivo en otro continente. Y no quería esperar 2 días, 3 minutos más. Una vez que yo me di cuenta que yo tenía resentimiento, yo tenía que ir a perdonar ese mismo rato. No podía esperar más,
porque yo no lo sabía en ese momento, pero ahora lo sé, fue lo que me liberó. Y lo mismo te sugiero a ti que estás escuchando. Si tienes resentimiento contra alguien, que el 99.9999999, pero no todos, es directamente contra los padres. El resentimiento es contra los padres, porque este resentimiento, esta ira empezó cuando tú eras un niño y no lo sabes, no tienes recuerdo de esto. Otra cosa que sucede muchísimo en Latinoamérica y es producto también de la cultura, es que nosotros creemos que la forma como los padres corrigen a los hijos es algo normal y hasta cómico. Cuando nosotros vemos que los padres son impacientes, agresivos inclusive con los hijos, nosotros inclusive hacemos memes y videos graciosos y decimos que creemos que eso es amor. Creemos que el amor de los padres es increíblemente poderoso y que nos hace más fuertes el hecho de que nos corrijan con ira. Pero déjame decirte que no hay nada más lejos de la verdad. Hay una forma de ser y es con paciencia y con amor. Muchas veces los padres no tenemos la paciencia suficiente para corregir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos pasando con nuestros propios conflictos. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos ira. Un padre y una madre sin ira van a criar perfectamente a su hijo. Perfectamente. Porque sin ira, sin odio, lo único que queda es el amor. No existe intermedios, no existe escala de grises. O es lo uno o es lo otro. Te digo, el mundo está totalmente diseñado en opuestos. No existe las escalas de grises. Te invito a que veas mi video justamente hablando de este tema de los opuestos. Porque si no estás del lado de la luz, estás del lado de la oscuridad. Y hay algo que tengo que decirte que te va a resultar tal vez un poco chocante. Y es que una vez que tú abres esa puerta, jamás se vuelve a cerrar. Es imposible que tú estés viviendo en el cuarto oscuro y que veas la puerta, la abres y la vuelvas a cerrar y quedes otra vez en el cuarto oscuro. Es imposible. Una vez que tú abriste esa puerta, no se vuelve a cerrar. ¿Cuál es mi punto? Que una vez que tú dejes la ira, se fue y se fue para siempre. Tú que piensas que no tienes ira porque durante 2 días no te enojaste, no vivas esa ilusión. La ira sigue ahí, porque si es que pasó después de 2 días, nuevamente algo que provocó tu ira, es porque sigue ahí. Mi punto cuál es, para todos los que me están escuchando, y hablando específicamente de las palabras que matan. No existen palabras que matan. No existen palabras que hieren. Entiendo yo que puede haber cosas que tú le puedas decir a alguien que la haga sentir mal. Eso yo lo puedo comprender. Pero ponte a pensar algo. Si alguien viene y me dice a mí algo y de repente yo tengo una reacción de ira, o que me enojo, o que me molesta, o que me duele, tal vez es porque lo que me dijo es cierto. Tal vez hay algo de verdad en lo que me dijo. Tal vez. Y mi ego, que vive dentro de mí, que es del tamaño de una montaña, se lastima. Y cuando se lastima mi ego, la forma de reaccionar es, como te digo, en muchos casos, ira, en otros depresión, en otros se infla, se hace chiquito y en otros hasta se quitan la vida. Esa es la sobrereacción hacia las palabras. Y quiero decirte algo, cuando tú no tienes ira y viene una persona y te dice algo, por decir algo, un insulto, tú la estás viendo a esa persona y tú entiendes que la única razón por la cual esa persona está diciendo lo que está diciendo, y si no es cierto, es porque esa persona tiene ira y no lo sabe.
Esa persona tiene ira, tiene resentimiento hacia sus padres y no lo sabe. Y si es que lo que te dice es verdad y tú sientes que tu ego está recibiendo un golpe, pues tómalo, recibe ese golpe y agradécele, porque él está demostrándote que ese ego sigue viviendo en ti y que ese ego destructivo sigue vivo. Tú simplemente acéptalo. Si te dijo algo y es cierto, acéptalo, aunque te duela, acéptalo. Y te digo algo, cuando tú lo aceptas, si es que es verdad, te cambia la vida, porque para superar algo, lo primero es aceptarlo. Y si tú eres una persona honesta, sé honesto contigo mismo primero. Espero que tenga un poco sentido lo que les he dicho hasta ahorita. El tema de esta noche era las palabras que matan. Y como les digo nuevamente, no existen palabras que matan, no existen palabras que hieren. No es verdad, no es cierto. Simplemente te estás creyendo la ilusión de que sí existen. Date cuenta inclusive cómo hacen las empresas que te quieren vender un producto, cómo inflan tu ego. Date cuenta esos millonarios que son personas que te motivan emocionalmente, los motivacionales profesionales, son profesionales mentirosos que tú les pagas mucho dinero únicamente para que te digan lo que tú quieres escuchar. Ellos, ¿qué te están vendiendo? Te están vendiendo una mentira. Simplemente te están alabando tu ego. Y tú le estás pagando muchísimo dinero. Y date cuenta de lo que estás haciendo. Lo único que estás haciendo es alivianando el dolor que sientes. Solamente estás escapando a la realidad. No quieres enfrentarla. No quieres enfrentar la realidad. Tu ego no lo permite. La ira no te permite ver. Entonces tú vas y le pagas para que él te infle tu ego y sales inflado. Tu ego quiere conquistar el mundo. 3 días después, sigues en ese cuarto oscuro. Lo mismo sucede con las religiones, con esas iglesias donde tú vas y te inflan emocionalmente, estás alabando a Dios, cantando, gritando, glorificando, gracias a Dios por todo, gracias a Dios por todo. Es simplemente un estado emocional. El predicador, inclusive he visto algunos videos que son ya un tanto cómicos también, donde te electrocutan y te hacen repetir cosas que son una tontería. Y tú sales de ahí todo emocionalmente creyéndote, soy otra vez, Jesús me perdonó, soy libre. 2 días después de estar emborrachándote en alguna esquina. Date cuenta por ti mismo, date cuenta, no porque yo lo esté diciendo. Lo único que yo estoy haciendo es lo que yo pude ver dentro de mí, que era que yo vivía en un cuarto oscuro. Lo que estoy tratando es de apuntarte en la dirección. Tú también estás en ese cuarto oscuro y la respuesta está dentro de ti. Solamente ve y perdona a la persona que te lastimó y verás cómo esa puerta se abre y verás por primera vez la luz. Y no habrá ninguna palabra, absolutamente ninguna palabra que te afecte, porque tú verás la realidad de todas las cosas. Y poco a poco irás descubriendo estas realidades, porque el mundo es para descubrirlo. El mundo es hermoso y está lleno de muchas cosas nuevas para nosotros. Pero yo me imagino que tú quieres verlas las cosas y no simplemente aceptarlas porque alguien las dice. Así que todo lo que yo digo, no lo aceptes, no me creas. Ve y descúbrelo tú mismo. Nuevamente, muchas gracias a todos por escucharme. Espero que les haya gustado este video.
Como siempre, si te gusta, no olvides suscribirte al canal porque voy a estar hablando de muchos otros temas más. Si no estás de acuerdo, perfecto, dímelo, házmelo saber. Si no te gusta el tema, también, si quieres escríbeme y dímelo. Y si tienes alguna sugerencia, bienvenida. Lo que quieras decir, solo dilo, no pasa nada. Yo quiero escucharlos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias por escuchar. Yo soy Sol David y esto fue Detrás de la Puerta.